In Spanien stand um unsere Sache schlecht, zurück ging Schritt um Schritt und die Faschisten brüllten schon, gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. Im Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Das waren Tage der Brigade 11 und ihrer Freiheitsfahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Eso, cuando vas a la guerra, no, como si vas voluntario, como yo fui, no crees en la derrota, ¿no? Si piensas en la derrota, no vas más adelante. No, yo estaba convencido hasta el último, hasta la retirada de Cataluña, estaba convencido que íbamos a ganar la guerra. Lógico, se pensaba que Franco iba a caer con Mussolini e Hitler. ¿Quién esperaba que iba a seguir otros 30 años? En el verano del 36 todavía no, pero en el otoño 36 se pensaba en participar en la lucha y partir para incorporarse en las brigadas que se estaban organizando. Ese era un movimiento muy general y era más o menos la idea de la juventud de parte izquierda. Las noticias entonces eran siempre muy partidarias, ¿no? Había noticias que te contaban las barbaridades cometidas por los rojos y de las otras, según conforme a la posición del que te traía la noticia. Pero se sabía que había mucha violencia y lógico que nosotros condenamos la violencia fascista y defendíamos la de la parte roja. Hoy veo que había violencia en ambas partes, lógico. Y la justificación moral, esa venía más bien de lo que seguía después. Las barbaridades que cometían los fascistas y que se prolongaron durante 40 años. Pero en aquel entonces hay que ver que había dos Españas que estaban luchando la una contra la otra. Lo que existe, existe. En el 37 había todavía un poco de independencia, pero muy poca. Había, por ejemplo, en la prensa se leían los bombardeos de Madrid y las consecuencias, pero nada de circunstancias detalladas de la situación en España. Pero en general se sabía, se seguían los frentes, se seguían las batallas, se sabía que había esa batalla de Madrid. Eso dependía de la situación personal. Quien tenía familia tenía otro aspecto que yo, que era independiente, ¿no? Los jóvenes de los que estaban conmigo en la cárcel, ninguno fue a España, ¿no? Y no había presión alguna, ¿no? Era una decisión absolutamente voluntaria.
y quien había incluso quien pensaba que había que seguir luchando contra el fascismo en el propio país. La idea principal siempre era la de ir a España, a través de dificultades, porque entre Chequia y España estaba Alemania y Austria ocupada ya, y Italia si quiere. O sea, no era tan fácil, ¿no? Necesitaba documentos falsos y el partido de quien dependía no era dispuesto a dejarme marchar al principio. Tenía que presionar mucho para que me dejen. ¿Qué podía decir un prisionero de guerra fascista que era obligado a servir reclutado en su pueblo en zona nacional y que había tenido que hacer el servicio sin tener ninguna orientación política? Claro. Es interesante porque entre los nuestros, los reclutas republicanos, sobre todo en Cataluña, había una cierta orientación básica para la República, ¿no? Porque para los catalanes la República tenía un valor particular, ¿no? Y aparte de lo político era la cuestión del nacionalismo catalán que les movía y que les atraía. O sea, la República para Cataluña era una cosa mucho más activa, mucho más presente que para los demás, y los vascos igual, ¿no? Entre los compañeros que tuvimos españoles había una mentalidad muy activa pro-republicana, ¿no? Ellos sí en el frente se sabía para qué se luchaba. En una batalla como era la del Ebro, en donde se luchaba por metros de terreno, que ibas a hacer con él. Además, de frente nuestro había moros y había gente del tercio y no había ninguna comunicación posible. Sí se utilizaban altavoces, pero yo no creo que no hicieron ningún efecto. Éramos una unidad mixta. Yo pertenecía a Transmisiones, que es el grupo de teléfono, de comunicación de teléfono, y allá éramos el grupo de los jóvenes de Viena, de mi propio grupo, y entremezclado muchachos reclutas españoles, algunos de la Quinta del Biberón, todos muy buenos y todos gente muy dedicada a la República, y el ambiente general era mucho de resistencia y de lucha, y había una comunidad muy estrecha entre españoles y austríacos allá. Los españoles de costumbre se burlaban del alemán, que es un idioma muy torpe, pero había las cosas comunes que teníamos, que como ejemplo el tanque, gracias, y que era idéntico al tanque que teníamos, y eran cosas como saber que queso es Käse, pero para los catalanes no valía porque en catalán es formaggio. Sí, pero la fraternidad entre españoles y austríacos era muy estrecha. Había una afinidad muy fuerte. Los
españoles la mayor parte eran hijos de campesinos, ¿no? Y los nuestros eran obreros de Viena que tenían una identidad muy semejante, muy afín. Solo que los nuestros no dominaban el idioma. No, el idioma común hubiera sido el español, pero no lo era. Los nuestros eran muy reacios con el español. El pequeño español que se habían apropiado, si era suficiente para las cosas de guerra, pero para las demás cosas, para discusiones políticas ya era más difícil. Me extrañaba porque mis compañeros, a pesar de haber pasado más tiempo que yo en España, casi ninguno hablaba el idioma. De los nuestros, no sé si había más que 2 o 3 que hablaban, pero ninguno bien. Teoría éramos camaradas porque los oficiales eran gente nuestra, no eran salidos de los bajos grados, pero ya que el ejército republicano se había recuperado después de la retirada de Aragón, después de Batea y Belchite, pues se había impuesto la disciplina militar y había que saludar a los oficiales, y había oficiales que insistían y había otros que no, pero la teoría era siempre esa de obedecer a las órdenes del oficial, que es un poco lógico en la guerra, ¿no? Pero visto las condiciones del terreno y la superioridad del enemigo, que entonces ya tenía mejores armas y más fuerza en general, ya había un presentimiento de que esa batalla no se iba a ganar. Solo cuando nos retiraron, que era a los pocos días de estar en el frente, ¿no? A mí me tocaba hacer héroe muy pocos días, pero entonces sí, cuando nos retiramos y dejamos los puestos a los compañeros españoles que se habían quedado en las unidades, teníamos el miedo de que eso no iba a mantenerse. Lo consideramos ilógico de retirarnos mientras que los fachas de enfrente no estaban dispuestos a hacerlo. Pero había que, bajo el lema de la obediencia a las órdenes, había que hacerlo. Pero era, al mismo tiempo, lo digo en mis memorias, era al mismo tiempo la alegría de haber salido con vida y el gran dolor de tener que dejar el campo, la batalla, a los compañeros españoles que podían en el mismo lugar morir el día siguiente o la hora siguiente, mientras que nosotros estábamos a salvo. Pero era un momento dramático cuando la despedida, que acuerdo que era esa situación dramática cuando los españoles en formación tenían que marchar y estaban yendo rumbo al frente, y nosotros nos quedamos en el pueblo de Gratayops, bien mimados por los moradores del pueblo, mientras que ellos iban a una muerte muy probable, ¿no? Y había yo no tenía tanto, porque había pasado pocos días en el frente, pero los demás que habían pasado semanas y meses
junto con los compañeros españoles y lo sentían más fuerte, esa despedida, con abrazos y promesas de mantener la amistad, cómo son las cosas cuando la guerra, ¿no? Cataluña estaba sufriendo mucho de hambre, de escasez de todo, y la gente estaba deseando el fin de la guerra. Y los sentimientos no eran muy... Había muchos republicanos entre los moradores del pueblo, pero no nos apreciaban mucho. Creo que lo menciono que los carteles decían cuartel de extranjeros en lugar de decir cuartel de internacionales, y eso nos estorbaba mucho. Pero, y además en un pueblo como ese de San Quirico es otra cosa que, por ejemplo, en Barcelona el entusiasmo general se había mantenido mucho. En la gran despedida de octubre en la avenida 14 de Abril, cuando desfilamos delante de Negrini, de la Pasionaria y de la oficialidad con Modesto y Lister. Y el entusiasmo popular era formidable. Caminamos sobre un tapiz de flores, las muchachas que nos abrazaron, inolvidable ese momento. Pero éramos una vista no muy agradable porque todos estábamos un poco ya decaídos. En lugar de... tuvimos los uniformes ya no muy nuevos, y en lugar del arma tuvimos la manta enrollada sobre el hombro para tener una especie de uniformidad. Pero lo mismo, las muchachas se avicinaron y nos abrazaron lo mismo, porque éramos buenos muchachos, ¿no? Jóvenes, teníamos entre 22 y 30 años máximo, y de costumbre los austríacos tienen una formación buena. Bueno, al principio pensamos que se podía repetir el milagro de Madrid, pero al momento de tomar el arma y de formar un frente, por lo poco que se podía hacer, nos dimos cuenta que no era ya tiempo de hacerlo, que la guerra estaba perdida. Y allá sí había fricciones porque había gente que se veía sacrificada para nada, para ningún final feliz. Pero lógicamente la cuestión de disciplina militar, eso se había impuesto, que a pesar de esto, entre los que éramos 400 austríacos y alemanes, no había más que 2 o 3 que no se apuntaron para volver voluntarios a ser soldados. Y lo cuento la historia de uno que sí, que cuando se le pedía su motivo decía: porque soy cobarde, y tenía más coraje que los demás de decirlo, porque todos pensábamos como él.
unos 300.000 o 400.000 que fueron retirándose. Era más bien un miedo colectivo, ¿no?, del enemigo. Era esa sensación que estaba el país y la propia vida, la propia existencia estaba amenazada. Se estaba terminando todo y había que escapar de este desastre que estaba avicinándose. La única meta de llegar a la frontera, cruzar la frontera y salvarse, con lo que se podía llevar en el hombro o en el carrito que tenían o en el coche que pronto se paraba porque no había gasolina. Una situación caótica, un infierno. Cuando acuerdo cómo se tiraban los coches que fuera de servicio, se tiraban para dar libre paso a los demás. Y había una cuesta donde se echaban los coches invalidados. Éramos acogidos en Francia con patadas, con golpes, con chillazos. Los guardias móviles y el ejército incluso nos volaban, nos robaron coches, nos robaron las cosas que llevamos por encima. Había a quien se le abría la caja que llevaba para robarlo. Y estamos en un país en paz, ¿no? Un país que no había sufrido nada en la guerra, que estaba todo en plena luz, mientras que en España de noche no se podía encender la luz. Las tiendas llenas y nosotros sin dinero para comprar nada, hambrientos. ¿Qué hubieran podido hacer los franceses con una cantidad de gente inesperada, de casi 500.000 que pasaba la frontera dentro de 2 o 3 días? ¿A dónde ponerlos? ¿Cómo acogerlos? Hubieran podido hacer mejor, seguro, pero perfectamente no hubiera sido posible. Lo que sí observé era que la masa de los refugiados y los exiliados que allá se encontraban mantenía la fe en la República, o sea, no dudaban, porque lo que había muy pocos, una ínfima minoría que deseaba volver en el país dominado por Franco. No había casi. En los primeros días habrá habido algunos que yo no acuerdo, pero en el curso del tiempo, cuando ya se había consolidado la situación un poco, la gente sufría, padecía, pero no se daba, no se dejaba arrastrar a claudicar, que iba a haber una fase de reconquista. Sí, sobre todo en los primeros años, hasta los 50, ¿no? Cuando había resistencia en Francia y la idea de volver y hacer una guerrilla en España y formar una guerrilla de oposición con la ilusión de ganar el pueblo, ¿no? De hallar seguidores lo suficientes para derrocar el régimen. Una ilusión que
bueno, que había que abandonar en los años 50, cuando se vio que con toda guerrilla no se avanzaba nada. ¿Qué otra cosa había que hacer? Desesperar y abandonar la cosa no se podía. Ni siquiera hubiera tenido ningún sentido. No era una solución del problema. Éramos un colectivo de unos 300 hombres, ¿no? Y era un colectivo bastante fuerte. Yo no era un ejemplo luciente de resistencia, pero pertenecía a ellos y dentro de la mentalidad colectiva que tuvimos, pues no había salida, no se podía abandonar la causa. Si hubiera sido aislado y solo, hubiera sido otra cosa probablemente. Y en momentos cuando lo era, tampoco sería. Se estaba desarrollando una guerra, una formidable guerra, lejos de nosotros, pero se sabía que estaba adelantando. Había Unión Soviética que resistía, ¿no? Había los primeros momentos del avance alemán, que era una cosa terrible para nosotros, pero al poco tiempo se formó la resistencia y se vio que los rusos no se daban, no se dieron. Y después del invierno 42, con Stalingrado, como te lo dije ayer, todo cambió, todo se sabía que sí había forma de superar. Pero hasta entonces era difícil porque los alemanes, Hitler progresaba de una victoria a la próxima, dominaba el mundo, ¿no? La entrada de los exiliados españoles como soldados de la liberación, una cosa formidable. Yo lo que vi era en el sur de Francia la actuación de la guerrilla francesa, que era más bien en el sur, era guiada por exiliados españoles que izaban la bandera republicana en las aldeas y en las pequeñas ciudades del sur. Lo he visto en Romorantin, donde entramos creo que era el 21 de agosto del 44. Era un momento formidable, a favor de la República del exilio español. Sigo convencido y sigo creyendo que hemos hecho un buen trabajo, pero dudo cómo seguir adelante y cómo conseguirlo sin caer nuevamente en las mismas fallas. La palabra no significa, es el país que considero todavía mi segunda patria y deploro el no haber conseguido la ciudadanía, a pesar de que mantengo que he hecho bien de rechazarla. Pero España para mí sigue siendo el país en donde, bueno, una especie de ilusión de mi vida, ¿no? Lo que leo casi únicamente se refiere a España, ¿no? Lo que miro son películas que se refieren a España, ¿no? Lo que mis amigos casi todos son de tendencia española, son españoles o austríacos,
conectados con España. Y creo que hago bien porque es una cosa, es un país que se lo merece. Contrata que es muy rabioso, rumbala, rumbala, rumbala. Contrata que es muy rabioso, rumbala, rumbala, rumbala. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay